lado, hay victoria en ti. Pero mire, cuando se termina el servicio, pase por la librería y tómese un café negro allí. Aleluya. No es broma. Diga conmigo, victoria. Ahora, ¿cuántos quieren vivir en victoria? Yo creo que todo el mundo quiere vivir en victoria. Pero para tú vivir en victoria, tú tienes que tener una posición. Una posición. Diga conmigo, posición. Aleluya. Y hoy vamos a hablar de que tú y yo debemos tener una posición en Cristo. Dile que está dado, posición en Cristo. Así que hoy voy a hablar un poquito del Edén. ¿Cuántos han leído Génesis? Si no lo han leído, léalo. Es el primer libro de la Biblia. Ahora, para tú conocer la cruz, tú tienes que conocer el Edén. Diga conmigo, para conocer la cruz hay que conocer el Edén. Porque la cruz nos devolvió todo lo que habíamos perdido en el Edén. Diga conmigo, la cruz nos dio todo lo que habíamos perdido en el Edén. Así que hay una frase que yo utilizo a veces con los hijos y les digo: cuando te sientas confundido, siempre tienes que ir al principio de las cosas. Dile que está a tu lado, cuando estás confundido, tienes que ir al principio de las cosas. Y el principio de las cosas es lo que Dios nos dejó y nos demostró a través del Edén. Diga, el Edén. Así que Romanos 8:37. Vamos a empezar con Romanos. Dice, más bien, en todo esto salimos más que ¿qué? Diga conmigo, victoriosos. ¿Por medio de quién? De Dios. ¿Quién qué? Que nos amó. Dile que está, Dios me ama. O sea, cuando alguien te diga a ti que Dios no te ama, eso es una mentira. ¿Por qué? Porque hay una verdad en Romanos que dice que Él que Dios quien nos que amó. Dile que está a tu lado, Dios te ama. A lo mejor tú te sientes el más pecador del mundo, pero eso no quiere decir que Dios no te ame. Para mí eso es bien poderoso, porque muchas veces nos sentimos indignos, pero aunque tú te sientas indigno, Él te sigue amando. Él no va a cambiar. Dile que está a tu lado, Dios no cambia. A lo mejor nos hemos alejado, pero Él sigue amándonos. Ahora, tú y yo tenemos que aceptar ese amor eterno, porque el amor de Dios no es como nosotros muchas veces amamos, que nosotros amamos a quienes nos aman. Los que nos odian, nosotros no los amamos. Pero Dios te ama, aunque lo hemos dejado. Él te sigue amando con la misma intensidad. Su intensidad no va a bajar. Dile que te sabes, su intensidad por ti, Él no le baja. Él sigue. ¿Han tenido amigos que siempre están bien activos? Que tú dices, pero cógete un descanso. Y es de noche y sigue activo. ¿Conoces gente así? Dios tiene el triple de eso. Porque Él te ama. Así que dile que está a tu lado, tú eres victorioso por medio de Dios.
Ahora, para tú tener victoria en tu vida, tú tienes que entender la posición que tú tienes en Cristo. ¿Cuántas gente aquí dijeron, yo acepté a Jesús? Si tú aceptaste a Jesús, tú tienes una posición. Diga conmigo, posición en Cristo. Si no entendemos el Edén, no podemos entender el Calvario. Todo lo que perdimos en el jardín del Edén, todo lo que perdimos, lo perdimos porque Adán y Eva pecaron. Y dice la palabra que Dios los sacó del Edén. El Edén es una atmósfera. El Edén era un lugar donde estaba la presencia de Dios constantemente. Y Dios los saca del Edén, los saca de su presencia y los remueve la tierra. Es interesante que nunca no han encontrado el Edén, porque el Edén no era algo físico, era algo espiritual. El Edén era un lugar en la tierra donde la presencia de Dios estaba ahí. Y Dios desea que volvamos a ese lugar de su presencia. Y Cristo, diga, Cristo lo pagó. ¿Por qué Cristo lo pagó? Porque así como un hombre pecó y salió del Edén, un hombre tenía que recuperarlo. Diga conmigo, Cristo recuperó la posición que yo debía estar. Para mí eso es muy poderoso. Que ahora Dios quiere devolvernos el Edén. Ya que está, el Edén no es físico, es algo espiritual. Mire esto, Génesis 1 del 1 al 2 dice, es importante conocer el Edén. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, reinaba, ¿qué reinaba? El caos. Y no había nada en ella. El abismo estaba subido en oscuridad y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Ahora, cuando Dios iba a crear los cielos y la tierra, ¿estaba qué? La tierra estaba qué? En otra versión dice desordenada y vacía, estaba en caos. Dios tenía que organizar nuevamente ese caos. Dios tenía que organizar ese caos que había en la tierra. Así como tiene que organizar los caos que hay en nuestro corazón. Dios tenía que organizar el caos. Porque cada uno de nosotros hay conflictos en nuestro corazón. Hay unos odios, hay unas amarguras, hay unos resentimientos. Donde Dios quiere arreglar ese caos que hay en tu corazón. Pero cuando Dios comenzó a crear todo eso en el Edén, en la tierra, había un problema. Había un ángel que se había rebelado con él. ¿Quién era? El diablo, Satanás, nuestro enemigo. Él trajo caos a la tierra. Así que después un día hablo. Significa que si había caos en la tierra, significa que en un momento no había caos. Porque para que algo sea algún caos, primero tuvieron que haber que estar en orden. Pero eso es para otro día. Así que diga conmigo, Dios ordenó todo. Cuando Él ordenó todo, dijo, hay que hacer el hombre. Diga conmigo, cuando Dios ordenó todo,
dijo, hay que crear al hombre. Y cuando digo hombre, hombre y mujer. Y mire esto. Génesis 2, del 7 al 8 dice: el Señor Dios formó al hombre tomando polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Luego el Señor Dios plantó en el jardín del Edén. ¿Sabe qué? Dios te formó, Dios lo formó y ¿lo qué? Lo plantó. Cuando Dios te trajo a esta casa, Él quiere plantarte aquí. Y cuando tú plantas en una iglesia, tú tienes que echar ¿qué? Raíces. No hay tal cosa de que estoy 3 meses, 1 año en esta iglesia, 3 años en esta iglesia y 3 años en esta iglesia. Así nunca el árbol va a crecer bien. Así que tú tienes que estar seguro que este es el lugar que Dios te trajo. ¿Para qué? Plantarte. Dile que está a tu lado: yo estoy profetice, yo estoy plantado en este lugar. El Génesis 2:15, voy un poquito hablando de la Biblia para después entrar al mensaje, pero es importante este fundamento. Así que es muy importante que estén bien atentos. Génesis 2:15, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín. Ahora, ahí dice 2 propósitos por los cuales Dios creó al hombre. ¿Qué dice ahí? Cultivar y cuidar. Así que Dios te planta en un lugar para que tú en ese lugar ¿lo qué? Lo cuides y lo cultives. Ahora busqué la palabra cultivar. Cultivar es ocupar y trabajar. Cuando Dios te planta en un lugar, Él quiere que tú lo cultives. Y cultivar conlleva ¿qué? Trabajar. Dile que está a tu lado. Cuando Dios me siembra en un lugar, Él quiere que yo trabaje. Pero tranquilo, ese no es el tema de hoy. Hoy no yo voy a hablar de que hay que trabajar en la obra de Dios. Ahora, diga, cuidar. La otra palabra es cuidar. La palabra cuidar es custodiar, guardar, cuidarlo. Cuando Dios te planta en un lugar es para que tú lo que lo cuides. Yo como pastor tengo que cuidar de ustedes. Por eso le enseñamos, le predicamos para que usted sea una mejor persona y para que usted sea un creyente verdadero. Porque hay creyentes que no son verdaderos, pero hay creyentes que son verdaderos. Y es lo que nosotros queremos formar en esta casa. Que tú seas verdadero. No solamente cuando venimos aquí nos saludamos y nos abrazamos. Eso es hermoso, pero allá afuera también tenemos que abrazarnos. También tenemos que amarnos y amar a otros. Ahora mire esto. Así que Dios te crea. ¿Para qué? Vamos a ver. ¿Para qué Dios te crea? ¿Para qué Dios te creó? Para ponerte en su presencia y para que tú cuides y trabajes en el jardín. Dile que está a tu lado: hay que trabajar en el jardín. Génesis 1:26 dice: luego Dios, ahora hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Dile que está a tu lado: yo soy a imagen y semejanza de Dios. Así que tú eres ¿qué? Hermoso y hermosa.
tendrá poder. Diga, tendrá poder. ¿Sobre qué? Del mal y sobre qué. Y en toda. Así que Dios lo plantó, lo creó y le dio ¿qué? ¿Qué le dio al hombre? Poder. Diga conmigo, poder. Diga conmigo, Dios me dio poder. Dígalo otra vez, otra vez. Dios me dio poder. No solamente te creó a su imagen, hermoso o hermosa, sino que también puso en ti ¿qué? Poder. Pregunto, ¿usted cree que tiene poder? Diga, yo tengo poder. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Ahora, si Dios arregló lo que estaba desordenado, alguien tiene que ahora mantener que las cosas en que en orden, y no va a ser Dios. Por eso te creó a ti y te creó a mí para mantener las cosas en que en orden. ¿Cuántos viven aquí todavía con los papás? Quiero ver, déjame ver. ¿Quién vive con papá? Ok. Yeah. Ok. ¿Cuántos se acuerdan cuando vivían con papá y mamá de cosas? Y papá te decía, ¿ah? ¿Qué te decía papá? Recoge el cuarto. ¿Cuánto recogían el cuarto? Ese mismo día. No después de un mes. Yo quiero decirle a usted una verdad que me pasaba en casa. Yo no recogía el cuarto. Y llegaba un momento que mamá me dice, yo lo voy a recoger. Pero aprendí que no podía dejar que mami recogiera el cuarto porque ella me botaba las cosas. Todo lo que estaba en el piso lo botaba. Y todo el dinero que se quedaba en los bolsillos se lo llevaba. Así que yo aprendí a que tenía que recoger el cuarto. Mamá, le estoy dando un secreto. Si sus hijos no quieren recoger el cuarto, bótele las cosas que le gusten. Mami era así. Y así yo aprendí. Una vez, digo, mami, estuve con unos chavos. ¿Tú no los has visto? Sí, yo los vi. ¿Y ellos dónde están? Bueno, ya tú sabes cómo es. Si yo los veo primero, son míos. Está bien, mami, no hay problema. Yo no. Así que papá, una de las funciones de un padre es traer orden en su casa. Me vas a llegar a las 10 de la noche. Me vas a llegar a las 12 de la noche, no sé, pero me vas a llegar a esta otra, porque si no me llegas a esta hora, estás castigado. ¿Verdad? ¿Cuántos castigaron aquí? Quiero ver a ver si alguien castigaron aquí. ¿Alguien castigaron aquí? Eso es, vamos. Estamos en el club de los castigados. Pero Dios tiene que dejar a alguien para que ponga en orden las cosas. Así que Dios le dice a Adán, ahora yo quiero que tú cuides esto, que tú trabajes aquí y que pongas todos en orden. Te pido que no comas de este árbol. Te dio órdenes. Y que trabajes y que te mantengas trabajando. ¿Verdad que sí? Y lo interesante es que cuando tú estás trabajando, esto es para los jóvenes, cuando tú estás trabajando para Dios y te enfocas en Dios, después dice, ay, no es bueno que el hombre esté solo. Alguien cree que se iba a emocionar los solteros. No es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer que una mujer ayuda idónea.
una mujer sabia. ¿Cuántas mujeres sabias hay aquí? Todas somos sabias, dice ahí. El hombre es la respuesta de todo el desorden que había en la tierra. La obra de la cruz fue la restauración de todo lo que perdimos en el Edén. Pastor, resúmame por favor. ¿Qué perdimos en el Edén? Dos cosas muy importantes. La presencia de Dios y la autoridad. Sea conmigo, la presencia de Dios y la autoridad delegada por Dios. Son dos cosas que tú y yo no podemos perder. La presencia de Dios es la que nos ayuda a enfocarnos, a apartarnos del pecado, a apartarnos de este mundo, a apartarnos del sonido de este mundo. Tenemos que estar conectados en la presencia de Dios. Pero no solamente estar conectado a la presencia de Dios, sino que también debemos de tener autoridad. Diga conmigo, yo tengo autoridad. A veces oramos y no vemos respuesta sobre una situación. Y muchas veces Dios no quiere que tú ores a veces por esa situación. Dios lo que desea es que tú des una voz de mando, una declaración. Porque tú se supone que tengas que autoridad. Y yo quiero enseñarle hoy a usted que, por ejemplo, a lo mejor usted está pasando por una situación, por una enfermedad, pero Dios no quiere que sigas orando por la enfermedad. Dios dice, tú tienes que declarar una palabra. Y tú tienes que decir, en el nombre de Jesús, enfermedad, te vas en el nombre de Jesús. Porque tus palabras tienen autoridad. Ahora, para que tú tengas autoridad en tus palabras, tú tienes que tener obediencia. La obediencia es la gasolina para la autoridad. ¿Está aquí? No estás farto de autoridad, estás farto de la gasolina. Porque tú hablas, tú puedes declarar, pero no es lo que tú dices, es tu obediencia, porque tus palabras se van a manifestar a través de tu obediencia. Aquí, si tú sigues pensando que tienes miedo, que no vas a sobresalir en la vida, pues tienes que llenarte de gasolina del cielo, porque la palabra dice, diga el débil, fuerte soy. En medio de tu debilidad, tú puedas decir, en el nombre de Jesús, yo me levanto en esta mañana, yo levanto a mi familia, yo levanto mi matrimonio, yo declaro que mi esposo le sirve al Señor. Y a lo mejor tú ves a tu esposo más perdido o tu papá más perdido, pero tú sigues decretando una palabra. En el nombre de Jesús, mi esposo se convierte en un evangelista, mi esposa se convierte en una profeta de Dios, mis hijos le sirven al Señor, mis hijos buscan el rostro de Dios. Declare una palabra de autoridad. Diga, mira, Proverbio dice que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Hay una palabra que a veces decían mucho en casa y era, tú no sirves. Y el problema es que, por eso siempre, papá y mamá que está aquí, Dios te dio los hijos y tú tienes que tener cuidado con lo que tú le declaras a ellos. Y me acuerdo que esa palabra yo me la creí, porque era constante y salía de mi casa, de mis padres, tú no sirves,
tú eres un bruto. Y esa palabra yo la abracé. Y siempre cuando intentaba hacer algo, no podía, porque me decía, es verdad, yo no sirvo. Sí, es verdad, yo soy un bruto. ¿Por qué? Porque la palabra fue muchas veces hasta que yo la cogí para mí. Hasta que comencé a entender en la palabra de Dios. Por eso es importante leer este libro todos los días. Porque así como podemos creernos una palabra mala que nos hayan dicho desde niño, tú la puedes cambiar. Tú la puedes cambiar. Cuando yo encontré en la palabra que dice, diga el débil, fuerte soy. Y yo comencé a declarar, yo no, aunque esté débil, yo me pongo fuerte en el nombre de Jesús. Aunque mi familia no estudió, yo voy a estudiar, yo me voy a preparar, yo voy a ser alguien en la vida. Y yo comencé a declarar esa palabra porque yo creí esa palabra y comencé a usar mi autoridad en Cristo. Dije, no, yo voy a ser un predicador de la palabra de Dios, yo voy a ser un pastor, y comencé a declarar la palabra. Hasta que hay momentos que tú declaras una palabra y no te la crees, es normal, pero tú todos los días te ves en el espejo, yo soy hermosa, yo soy hermoso, yo voy a estudiar, yo voy a ser alguien poderoso en Dios, yo voy a predicar su palabra. Hay una frase que yo siempre me digo, muchas veces digo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y sanarán a los enfermos. Yo siempre me paro y digo, esta mañana yo voy a sanar a los enfermos. Esta mañana yo voy a dar una palabra de conocimiento a alguien. Esta mañana, y tú comienzas a declarar porque tú tienes autoridad. Y cuando tú comienzas todos los días a decirte, tú te conviertes en lo que tú dices. Repito, tú te conviertes en lo que tú dices. Ten cuidado en lo que tú dices por tus palabras. Ahí es que yo me voy a quedar pobre. Yo no me meto en una para meterme en otra peor. No digas eso, porque estás diciendo que te vas a meter en una para meterte en otra peor, y vas a estar en un constante de maldición. Pero si tú dices, esto sucedió, pero en el nombre de Jesús Dios me va a dar la victoria, algo va a suceder mañana, algo va a suceder hoy, que usted tiene que declararlo. Usted tiene que creer en lo que usted está diciendo, porque yo quiero crear en ustedes que ustedes tienen autoridad. Mire, mi mamá no le servía a Dios, mi mamá era católica, decía que era católica, pero no iba a la iglesia. Pero a la misma vez decía que era católica, pero iba espiritista. Decía que era católica, pero me decía que mintiera. Tenía un caos en ella. Y yo me acuerdo que cuando yo comencé el evangelio era un poco difícil. Las personas que comienzan el evangelio en su hogar es bien fuerte, porque todo el hogar no le sirve al Señor. Tú eres el único que quiere comenzar y tú sientes que estás en medio de un caos. Y quiero decirte que yo pasé eso. ¿Ve? Yo pasé eso, pero yo en medio del caos, y quiero decirles que en medio del caos yo veía hasta demonios en casa caminando. Pero yo comencé a buscar el rostro de Dios y comencé a echar fuera los demonios de casa, y comencé a declarar una palabra sobre mi mamá, comencé a declarar una palabra sobre Juan Alberto, comencé a declarar una palabra sobre mis hermanos, y al principio no veía nada. Es más, pensaba que mientras más yo oraba, ¿no le ha pasado eso? Que mientras más usted ora, más peor es la cosa. Y tú dices, bueno, pues mejor no orar. No. Tienes que ¿qué? Seguir declarando la palabra hasta que Dios
ponga en orden todo. Dile al que está a tu lado, no te rindas. No te rindas, porque si tú lo declaras y tú tienes autoridad, las cosas sucederán. Mire, todo lo que Dios creó no fue a través de las manos. La Biblia dice, cuando tú lees Génesis, que Él dijo ¿qué? La palabra. Él dijo la palabra y las cosas fueron creadas. Eso es poderoso, porque tú fuiste a imagen y semejanza. Significa que a través de tus palabras tú puedes ¿qué? Crear cosas. Ah, bueno, pastor, usted me quiere decir que si yo digo créate carro, se crea un carro. No, es eso. Créate casa y se creó la casa. No. Créate billete de 100 y se creó el billete de 100. Ah, si tuviéramos ese poder. Ah. Pero la autoridad que Dios te dio no es terrenal. La autoridad que Dios te dio es espiritual. Que aunque tú veas caos en tu familia, tú puedas entender que a través de tus palabras tú puedes crear cosas. Bueno, pues yo veo a mi hermano hundido en la droga, pero yo puedo crear a través de mis palabras que mi hermano va a salir de ese lugar, que mi hermano va a salir de la droga. Y tú comienzas a declarar, mi hermano, yo lo veo evangelista, yo lo veo buscando el rostro de Dios, yo lo veo, y tú comienzas a declarar la palabra, y en el tiempo menos inesperado, algo sucede. Ahora, Génesis dice que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días. Ya conmigo, 6 días. Significa que Dios no creó todo en un solo día. Se tomó ¿qué? Su tiempo. En otras palabras, Él te está diciendo, mientras tú estás declarando y creando por tu boca, tú tienes que esperar unos días. ¿Quieres ver ese milagro? Sigue declarando la palabra, no te rindas. El diablo va a querer dañar tus palabras, pero tú tienes que discernir y decir, no, diablo mentiroso, yo me voy a firmar en Dios, yo voy a buscar el rostro de Dios. Mira, usted me ve aquí y todos los días yo me digo, yo soy un hombre de oración. Yo me digo, yo soy un hombre que ama. Yo todos los días me declaro eso para mi vida. Amo a mi esposa. Amo a mis hijos. Y digo, me gusta trabajar en la casa de Dios. Y comienzo a declararme a mi vida, porque yo sé que las palabras tienen poder. Usted tiene que entender que usted tiene poder. Tanto así que el diablo sabe que usted tiene poder y él quiere robarle eso. Porque el diablo no puede trabajar sin el poder de nosotros. Está aquí. El diablo no podía hacer nada hasta que ¿qué? Adán pecó. Y Adán le entregó la tierra al diablo. La tierra fue creada para nosotros. ¿Sabe eso usted? La tierra fue creada para nosotros, porque Génesis dice que nosotros éramos los que la íbamos a ¿qué? A cuidar. Por eso cuando tú lees Apocalipsis, para darle esperanza a usted, cuando usted lee Apocalipsis, dice la palabra que va a un momento dado, esta tierra va a pasar, Dios la va a destruir, pero dice, y bajó una nueva tierra, la Jerusalén. Y el rey va a ser ¿quién? Jesús. Y nosotros vamos a estar con él. Significa que usted fue creado para la tierra. Eso es poderoso. Porque Dios te está dando la autoridad.
Y yo quiero que usted sepa que usted tiene autoridad. Si usted aceptó a Jesús, se reconcilió con Jesús y el Espíritu Santo está sobre ti, tú tienes autoridad para hablar a las cosas. Dios quiere sanarnos, Dios quiere liberarnos, Dios quiere hacer tantas cosas con nosotros, pero no se queda solamente en nosotros. Él nos restaura, Él nos lava, Él nos santifica, pero es para que después nosotros ¿qué? Ayudemos a otros. Un cristiano que no habla de lo que Dios hizo en su vida es un cristiano egoísta. Puede sonar un poco fuerte. No calle de lo que Dios hizo en su vida, porque su testimonio puede cambiar a alguien. Yo veo a ustedes cuando llegaron aquí, muchos de ustedes que llegaron confundidos, sin esperanza, y cómo se han levantado, porque nosotros hemos dado la tarea de ayudarlo a usted a que entienda que hay un propósito en usted, que queremos liberarlo, queremos restaurarlo, pero es para que usted nos ayude a nosotros a ayudar a otros. Así es que se expande el reino. Dile que está a tu lado, es del reino a través de tu voz. Está aquí. Tenemos que recuperar nuestra posición de autoridad. No estaremos completos solo con nuestra condición espiritual o la salvación que tenemos hasta que recuperemos también nuestra posición. Es condición y posición deben ser restauradas. Efesios 1:19 dice, Efesios 1:19 dice: verán también lo grande que es el poder que Dios da. Dios, esa palabra da, es importante en ese texto. Él te está dando ¿qué? Su poder. Diga que está a tu lado: yo tengo poder. Verán también lo grande que es el poder que Dios da a los que creen en Él. ¿Hay alguien aquí que cree? Es Él el mismo gran poder con el que Dios resucitó a Cristo entre los muertos y le dio el derecho de sentarse a su derecha en el cielo. ¿Sabe qué? Dios levantó ¿a quién? A Jesús, y lo puso ¿a dónde? Diga, a su derecha. Dile que está al lado: Cristo está a la derecha del Padre. Dice, Dios ha puesto a Cristo por encima de cualquier gobernante, autoridad, poder, dominio, tanto de este mundo como el que está por venir. Así que, ¿dónde está Cristo? Repito, ¿dónde está Cristo? Mire esto, una revelación. Efesios 2 del 6 al 7. Efesios 2 del 6 al 7. Creo que no lo tienen, pero yo se lo voy a decir. Efesios 2 del 6 al 7. Dice: Él nos levantó. Ahora está hablando a nosotros. Él nos levantó de la muerte junto con Cristo. ¿Usted puede entender eso? Lo voy a explicar. Y nos sentó en el cielo. ¿Qué significa? Que ahora mismo usted está ¿dónde? Sentado en el cielo. No, usted como que no. Dice, Dios hizo esto para mostrar el futuro, su inmensa generosidad, siendo bondadoso con nosotros a través de Cristo. Mira cómo dice en inglés, me gusta la palabra en inglés. Dice, Él nos resucitó con Cristo
Él exaltado. Y ascendimos, esa palabra es importante, ascendimos con Él a la gloriosa perfección y autoridad del reino celestial. Porque ahora estamos consentados, como uno con Cristo. Significa que Jesús está aquí, sentadito, y tú también estás sentado en el mundo espiritual. ¿Por qué Dios creó esto? Porque alguien que camina en autoridad debe estar con alguien de autoridad. Por eso, tú le puedes decir a un demonio, sal fuera, y el demonio te va a ¿qué? A obedecer, porque sabe que tú tienes autoridad. Cuando un demonio no sale, es que no tenemos ¿qué? Autoridad. Yo quiero decirte que ahora mismito tú estás sentado con Jesús en lugares celestiales y tú puedes gobernar desde ese lugar. Usted sabe que hay una frase que decimos: la muerte, sepultura y resurrección. Él murió, lo sepultaron y resucitó. Significa que nosotros tenemos que morir y tenemos que ser sepultados, pero vamos a renacer en una nueva persona, ¿verdad? Antes pecábamos y ahora no pecamos. Antes fornicáramos, hacíamos fornicación y ya no fornicamos, porque antes estamos en oscuridad y ahora estamos ¿qué? En la luz. Pero Dios no quiere solamente que resucites. Esa es la revelación que le quiero dar hoy. Dios no desea que tú solamente resucites. Dios desea que tú también asciendas. Y busqué la palabra ascender. La definición es subir a un sitio más alto. Dios no solamente quiere que resucitemos, Él quiere que también subas. Subas al cielo. Pastor, ¿pero qué es eso? Porque es que estoy en la tierra todavía. Pero dice la palabra: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Que venga ¿qué? Tu reino. Que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra. Significa que lo que hay en el cielo puede venir ¿a dónde? A la tierra. La pregunta es, porque Dios te dio en Génesis, te da ¿qué? Autoridad. ¿Quién trae lo que hay en el cielo a la tierra? ¿Quién trae lo que está en el cielo a la tierra? Tú y yo. Tú y yo podemos ser ese pequeñito cielo en la tierra. Usted sabe que en la tierra hay odio. Al contrario del cielo, que hay ¿qué? Paz. Significa, si tú entiendes que estás en el cielo, significa que lo que hay en el cielo lo puedes traer ¿a dónde? A la tierra. Dios no es el que trae la paz. Dios es la paz, ¿verdad? Pero Él necesita un cuerpo para traer paz. Y ese cuerpo eres ¿qué? Eres tú y yo. Me gusta un texto que dice en la Biblia que somos peregrinos. Somos de este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Sabes? Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Significa que tú decides si caminas con las normas del cielo o caminas sobre las normas de la tierra. Tú y yo decidimos si queremos
amar o queremos odiar. Si amamos, tú traes ese pequeño cielo a la tierra y alguien va a ver a través de ti el Edén. Dile, yo soy el Edén. Y cuando tú lees la palabra, hay algo bien importante que dice, la palabra dice, ya yo no voy a habitar en templos hechos por hombre. Eso es poderoso. Porque cuando tú lees historia, estaba el tabernáculo. El tabernáculo contenía la presencia de Dios. Donde llevaban el tabernáculo, estaba la presencia de Dios. Pero ahora, el tabernáculo se metió dentro de los hombres. Dice que está a tu lado, yo soy ese tabernáculo. Significa que tú y yo podemos cargar ¿qué? La presencia de Dios. Antes el Edén era en un lugar. Ahora hay Edén por ahí. ¿Lo estás cogiendo? Hay Edén por ahí. Dice la palabra que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Es bíblico, lo puede buscar en los hechos. Significa que Pedro era un Edén, caminaba por ahí. Y cuando alguien venía y se topaba con el Edén, con la sombra de Pedro, si estaba enfermo, ¿era qué? Sanado. Alguien te puede tocar. ¿Te acuerdas la historia de la mujer del flujo de sangre? Que Jesús ni oró por ella. ¿Ella qué hizo? Tocó el manto. Entró en el acceso del Edén. Y el Edén es como el cielo. Porque en el cielo no hay enfermedades. En el cielo no hay odio. No hay amargura, no hay resentimiento. Y cuando vaya a tu casa y esté allí y venga, esté amargado y tenga problemas, y cuando entra a tu casa y dice, pero es que tu casa es como que diferente. Hay algo diferente en esta casa. Es la presencia de Dios que invadió la casa. Hay gente que ha ido a mi casa y dice, cuando yo voy a tu casa, yo siento algo tan diferente. Porque lo bonito del Edén es que el Edén se impregna en nuestra casa y en la ropa. Pastor, ¿qué es eso? ¿Quiere que se lo compruebe por la Biblia? Mire esto. Hechos 19:11. Del 11 al 15. Estamos terminando. Y Dios hacía grandes milagros por medio de Pablo. Por ejemplo, algunos se llevaban paños. ¿Y qué? Y ropas que Pablo había usado para ponerlos sobre los enfermos. Y al hacerlo, sanaban y los espíritus malignos salían de ellos. Era tanto la presencia y el Edén que estaba en Pablo, que Pablo le daba las camisas de él y se la ponían a un demonio y la persona era libre. Es como mire, nosotros vamos a hacer algo. Vamos a ungir estos paños y nosotros se los vamos a dar. Y usted se los va a dar a alguien que está enfermo. Bueno, esta es una iglesia de práctica, ¿verdad? Ahí dice que ¿qué? Que algunos llevan ¿qué? Paños. Yo quiero crear en usted hambre por lo sobrenatural. Pero unos judíos que andaban por ahí expulsando espíritus malignos trataron de usar el nombre del Señor Jesús para expulsarlo. Le decían a los espíritus, por el mismo Jesús, el que anuncia a Pablo,
les ordenamos que salgan de ahí. Ellos eran los 7 hijos de Esceva, sumo sacerdote, pero una vez un espíritu maligno le dijo: yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ¿quién eres tú? Ahora, significa que los espíritus saben si tú y yo tenemos ¿qué? Autoridad. Este no es como que, pues mira, pues vamos a hacer esto. No, tú tienes que estar seguro que tú andas en obediencia. Está aquí. Ahí está demostrando el espíritu, que los espíritus conocen tu vida espiritual. No es solamente mencionar el nombre de Jesús, porque esta gente mencionaron el nombre de Jesús, pero no sucedió nada. Es que el nombre de Jesús, cuando tú lo menciones, tú estés tan seguro que vives en obediencia y en autoridad. Y yo quiero que ustedes entren en esto, porque vivimos en una sociedad donde se habla mucho de Jesús, pero no se demuestra Jesús. Pero esta casa Dios la está levantando para que no solamente digan la palabra, sino que demuestren lo que están hablando. Por eso hay que vivir una vida de ¿qué? De santidad. Por eso a veces hay mucha gente que no le gusta nuestra palabra, porque nuestra palabra es confrontativa. Nuestra palabra de esta casa quiere el cambio, quiere la transformación, deseamos que vivamos en santidad. Porque ya está bueno de que la gente vaya a la iglesia y no suceda nada. Hay que demostrar el poder de Dios. Hay que demostrar que la presencia de Dios está. A mí me encanta cuando alguien me dice: pastor, es que cuando usted me ministró, algo sucedió sobrenatural. Algo impactó mi corazón. Algo impactó mi mente. ¿Por qué? Porque yo me estoy dando la tarea de buscar el rostro de Dios. Yo me estoy dando la tarea de buscar el rostro de Dios. Yo me estoy dando la tarea de no solamente hablar, sino demostrar que hay que vivir en santidad para ver la manifestación de Dios. No es que Dios se ha ido de las iglesias. La iglesia se ha ido de Dios. Así que tenemos que volver al original de las cosas, que es el Edén, que es estar en la presencia de Dios. A veces estamos acostumbrados a estar en otros lugares, pero yo quiero crear en ustedes que cuando sea el día de servicio digan: hoy es día de servicio, yo quiero estar en esa casa. Porque cada vez que yo voy a esa casa, algo sobrenatural sucede. ¿Por qué la gente comenzó a irse de las iglesias? Porque una de las cosas es que se había perdido ¿qué? La presencia de Dios. Y lo más importante de nuestra vida es la presencia de Dios. Yo prefiero quedarme sin trabajo. Es más, yo prefiero quedarme sin comer antes que se me vaya la presencia de Dios. Si se lo vas a dar, se lo fuerte. En muchas ocasiones yo preferí no hacer doble turno, porque doble turno representaba de que me iba a quitar tiempo para estar en la presencia de Dios. En el tiempo que estamos viviendo, usted tiene que aprovechar, dice la palabra, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Te trabajé 8 horas, amén, pero ahora voy a buscar la presencia de Dios, voy a leer la palabra de Dios. Puede ser que en el año te voy a ayudar, jefe, para un doble turno, pero esta es la última vez, porque yo necesito buscar la presencia de Dios. Yo necesito ir a la casa de Dios, porque ahí tú te alimentas, ahí eres proveído de lo sobrenatural, ahí te impulsamos a que tú creas que tú lo puedes lograr, que tú puedes levantar ese negocio, que tu familia va a cambiar, que la enfermedad se va a desaparecer, que los demonios que te tormentan van a desaparecer. En la casa de Dios hay pan y vida eterna. No te puedes alejar de la presencia de Dios, no te puedes alejar de esta casa. No te alejes, acércate más a la casa de Dios, porque Dios quiere usarte. Dios no me quiere usar a mí solamente. A mí me gustaría que Dios también te use
Y si te usa más que a mí, amén. No envidie la unción de otra persona. Al contrario, si yo veo que Dios te está usando, todos estamos trabajando para el mismo Dios. ¿Cómo lo vamos a envidiar por la unción de las personas? Si Dios te usa más, amén. Significa que yo como padre espiritual estoy haciendo un buen trabajo. Así que eso es lo que yo quiero crear aquí. Dile que está a tu lado. No envidiemos la unción de las otras personas. Ahora te digo esto es lo último que te digo. Mateo 16, de 18 al 19. Jesús dijo algo aquí muy importante. Y dijo, Mateo 16, 18 al 19. La voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice, ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora dice, y el poder de la muerte no la que conquistará. Iglesia, no podemos permitir que venga el espíritu de muerte, sino que nos dice la palabra que tú y yo tenemos autoridad de la muerte. Y te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que prohíbas en la tierra, le está hablando a la iglesia, te está hablando a ti. Todo lo que prohíbas en la tierra será que prohibido que en el cielo. Significa que si en tu familia hay una depresión, dice la Biblia, si tú qué lo prohíbes, depresión, te vas de la familia Pérez, depresión, te vas de la familia Rivera, depresión, te vas, muerte, te vas. Y te ato en el nombre de Jesús. ¿Y qué dice la Biblia? Que el cielo va a hacer ¿qué? También se va a poner de acuerdo contigo y va a desatar que se vaya ¿qué? La depresión. La pregunta es, ¿estás atándolo y echándolo fuera? ¿O le estás diciendo, bueno, es que ya tú llevas aquí un par de años y no va a suceder nada? No, 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 no. Tú tienes que luchar con los demonios de tu familia. Yo no puedo luchar por los demonios de tu familia. Porque yo soy el evangelista de mi familia. Tú eres el evangelista de tu familia. Así que tú como evangelista de tu familia tienes que identificar los demonios de tu familia. Si tú ves que en tu familia se suicidan antes de los 50 años o muere alguien antes de los 40 años, eso es ¿qué? Una maldición. Y tú tienes que pelear para que eso se vaya de tu familia. Si tú ves que en tu familia todo el mundo se está divorciando, tu hermano se divorció, tu mamá se divorció de tu papá, pues tú tienes que decir, yo te ato, demonio de separación, en mi familia no lo vas a hacer más. Yo me voy a casar y me voy a guardar para Dios y le voy a demostrar al diablo que yo creo en el principio de la familia. Y demonio te vas de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos. Pero tú tienes que ponerte a la brecha por tu familia. Si en tu familia le gusta la brujería, tú tienes que echar ese espíritu de tu familia de la brujería. Porque el puertorriqueño le encanta la adivinación y está en todas esas cosas. Pero tú y yo tenemos que ponernos a la brecha. Tienes que declarar una palabra. Mire, si tú tienes que coger una camisa, tú coges una camisa y se la vas a regalar a tu hermano o a tu hermana. Tú aprendiste aquí que las camisas, ¿qué? Tienen poder. Tú coges la camisa y la unge. Padre, en el nombre de Jesús, cuando mi mamá se ponga esta camisa, mi papá se ponga esta camisa. Mira, las mujeres
la hija de Dios que su esposo no le sirve al Señor, cuando usted esté lavando la ropa, va a coger los calzoncillos y los unge. Padre, en el nombre de Jesús, cuando se ponga esta ropa, va a sentir la presencia de Dios, va a correr a la presencia de Dios. Ah, pastores, que eso es muy loco. Si tienes autoridad, no le llames loco a lo que tú estás declarando. Está aquí. Créalo, crea lo que dice la palabra. Y dice: y daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en los cielos. Y todo lo que permitas en la tierra. Todo lo que ¿qué? Permita. Si tú permites vivir en fornicación, el cielo te dice: ok, eso es lo que tú quieres. Vive en fornicación. Porque dice ahí que el cielo lo va a permitir. Si tú dices: voy a vivir en amor, el cielo dice: ok, me pongo de acuerdo contigo, vamos a llenarte de amor. Porque el cielo lo va a respaldar. Diga: el cielo respalda mis actos correctos de Dios. ¿Estás entendiendo esto? Esto es poderoso. Si tú te llevas esta prédica y entiendes tu posición en Dios, tu esposo va a venir a la casa de Dios. Tu familia va a venir a la casa de Dios. Tu novio va a venir a la casa de Dios. Tu matrimonio va a venir a la casa de Dios. Tus hijos van a venir a la casa de Dios. Declara una palabra. Gloria, compra una camisa a tu hijo, a tus hijas, y úngela. Y dice: te revira esta camiseta que te traje hoy. Póntela a ver cómo te queda. Y ahí está la presencia de Dios. Va a caer sobre él y se va a dar cuenta que tiene que buscar el rostro de Dios. Tienes que atreverte, porque la fe, dice la palabra, que mueve montaña. Diga que te ha dado: mi fe mueve montañas. Y termino con esta frase: no podemos pelear toda la vida en la defensiva. Tenemos que utilizar la ofensiva. Pastor, ¿qué es eso? ¿Qué es la defensiva? Que siempre estás diciendo: Dios, guárdame, Dios, ayúdame. Y esa es la defensiva. Que el diablo no me toque, Padre. Esa es la defensiva. Que el diablo no toque a mis hijos. No puedes vivir una vida defensiva toda tu vida. Tienes que ir a la ofensiva. Diablo, suelta a mi familia en el nombre de Jesús. Ay, pastores, que tengo miedo al diablo. No, el diablo está debajo de tus pies. El diablo tiene derecho a lo que tú le abras la puerta. Si tú no abres la puerta, él no tiene derecho en ti. Y así tú le puedes hablar a la circunstancia: en el nombre de Jesús, te vas. Esa es la ofensiva. No, pero hay muchos cristianos que dicen: Dios mío, Dios, sáname. Esa es defensiva. Está bien, lo dijiste una vez, pero ve a la ofensiva. En el nombre de Jesús, enfermedad, te vas en el nombre de Jesús. Vive la vida en ofensiva y menos en defensiva. Somos personas que vamos al ataque. No esperamos que nos ataquen. Porque muchas veces cuando nos atacan, ahí es que buscamos. No esperes que te ataquen. No esperes que te ataquen. Tú ataca. No esperes que tus hijos se vayan. No esperes que tus hijos se salgan de Dios. Ah, no, pues ahora Dios trae a mi hijo. Pero ¿qué tú hiciste como padre para enseñarle a tus hijos? Viviste una vida de defensiva. Pero la ofensiva es: mis hijos le sirven a Dios. Yo soy un padre que modela a Jesucristo. Y
termino con esto para los padres, para ponerle pasión por Dios, los padres. Un día, un niño joven no iba a la iglesia. ¿Pero por qué tú no vas a la iglesia? Pero es porque mi papá no me enseñó. Mi papá no me enseñó a ir a la iglesia. Es más, las veces que yo quería ir a la iglesia, mi papá decía, no, tengo que hacer otra cosa. Pues eso es lo que están aprendiendo. Y después, cuando se descarrilan, le decimos a Dios, ¿qué pasó, Dios? Papá que está aquí, enséñale a sus hijos que los domingos no se negocian. Vamos a la casa de Dios. A veces yo tengo juegos con Daniel los domingos. Y puede ser que una vez al año nos fuimos un domingo. Pero un domingo, ya hablé con él, le digo, no, los domingos nos vamos para la casa de Dios. Si el juego los vamos después. Porque después, en el futuro, me voy a lamentar de las decisiones que tomé. No, enséñale a tus hijos que no negocien buscar el rostro de Dios. Póngase de pie. Dicen por ahí que el reflejo de una iglesia, la madurez de la iglesia es la madurez que han obtenido de su pastor. Igualmente, nuestros hijos crecerán conforme como nosotros le modelemos y le enseñamos. Papá que está aquí, no negocies la presencia de Dios, porque un día va a ser tarde y nos vamos a lamentar. Lo digo con mucho amor, con mucho respeto y con mucho temor. Vuelve a Dios y busca su rostro, porque Él quiere usarte. Ahora en esta mañana, todos los que nos están mirando por la red, los hijos de la casa, cierren sus ojos por un momento y mediten. Padre, ¿qué día fue que perdí mi posición en Cristo? ¿Qué día perdí la posición? ¿Qué día fue el día que dejé de comprometerme en la iglesia? ¿Qué día fue el día que dije, no voy a ir más a la iglesia? O no voy a frecuentar como lo hacía antes. Tengo una nueva noticia para darte en esta mañana. Si nos arrepentimos de todo corazón, hoy puedes comenzar de nuevo a buscar el rostro de Dios, a comprometerte en la casa de Dios, a buscar el rostro de Dios, a ser ejemplo en esta casa, porque Dios te trajo aquí por un propósito. Y así como puso a Adán en el huerto, Dios te puso en esta casa para que eches raíces profundas y te levantes como ese pastor o pastora, te levantes como esa profeta o profeta, te levantes como ese evangelista, como ese maestro, como ese intercesor, como ese adorador. Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de recuperar lo que hemos perdido. Dice la palabra que todo lo que el diablo te robó, si tú buscas el rostro de Dios, Él te lo tiene que devolver 7 veces. No permitas que el diablo te siga robando tu tiempo. No permita que el diablo siga robando tu corazón. En esta mañana Dios te está diciendo, entrégame tu corazón. Hay un proverbio que dice, si me buscaras como la plata, si me buscaras como el oro, busca al Señor. Él te llama y Él quiere usarte, Él quiere limpiarte. Cuando tú te arrepientes, cuando nos arrepentimos, Él coge nuestros pecados y lo echa a lo profundo de la mar. No te condenes por tu pasado.
Cuando hay condenación es que el diablo envía esa semilla a tu mente. Pero no te condenes, porque Dios te perdonó si lo hiciste de corazón. Ahora en esta mañana, repita conmigo: Padre Celestial, me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mis iniquidades y de mis maldiciones. Te pido perdón por las veces que te he fallado. Espíritu Santo, te pido perdón cuando te he pecado y te he contristado. Pero hoy hago un pacto contigo de comprometerme a buscar más el rostro de Dios. Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús, que venga sobre mí ahora tu espíritu, que venga ahora sobre mí tu Espíritu Santo y me embriague de tu presencia. Amén. Recibe. Ahora toda persona que dice: pastor, yo quiero comprometerme por buscar más la presencia de Dios y quiero echar raíces profundas en esta casa. Yo quiero que usted pase